¿Alguna vez has tocado una bombilla antigua y te has quemado? Eso pasa porque esas bombillas desperdician el 95% de su energía en generar calor y solo el 5% en dar luz. Pero el LED es diferente. Es frío, eficiente y casi eterno. ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo sin diagramas, solo con lógica. Imagina un LED no como una bombilla, sino como un sándwich de materiales especiales llamados semiconductores. En la parte superior, tenemos una capa llena de electrones, que son partículas con carga negativa. Imagínalos como pequeñas pelotas inquietas. En la parte inferior, tenemos una capa que tiene huecos o espacios vacíos. Estos tienen carga positiva. En medio de ambas, hay una barrera que les impide mezclarse, hasta que conectamos la batería. Cuando encendemos el interruptor, la electricidad empuja a las pelotas, los electrones hacia los huecos. Para que un electrón pueda ocupar un hueco, tiene que dar un salto energético. Es como si una pelota cayera desde un estante alto hasta el suelo. Al caer, esa pelota pierde la energía que tenía por estar en las alturas. En el mundo de la física cuántica, esa energía sobrante no desaparece, se transforma en un destello de luz llamado fotón. ¿Por qué hay LEDs de tantos colores? Todo depende de la altura de ese salto. Si el estante es bajo y el salto es pequeño, la energía es poca y vemos luz roja. Si el estante es muy alto y el salto es grande, la energía es mucha y vemos luz azul o violeta. Es pura precisión química, los ingenieros eligen el material exacto para decidir qué tan grande será el salto, por lo tanto, de qué color será la luz. Lo mejor de todo este proceso es que no hay fuego, no hay filamentos quemándose y casi no hay calor. Es simplemente energía saltando de un lugar a otro. Por eso un LED puede durar 20 años en tu sala sin inmutarse. La próxima vez que veas un puntito de luz en tu televisor o en la calle, recuerda, hay millones de electrones, cayendo, en huecos y regalándonos luz en el proceso. La próxima vez que enciendas una luz, recuerda que no es magia, es ciencia trabajando a la velocidad de los electrones. Si te ha gustado descubrir cómo brilla el mundo, suscríbete para más destellos de conocimiento.